Gloria a Dios. Dios les bendiga. Se vale, mis hermanos. Aplaudan. Se vale, se vale. Gloria a Dios. Estamos guardando nuestra distancia. Estamos tomando las precauciones debidas. Así es de que podemos glorificar el nombre de Dios. Dios bendiga a cada uno de los que están en sintonía. En este hermoso día estamos una vez más aquí para predicar la gloriosa y bendita palabra del Señor. Reciban un saludo de su pastor José Antonio Cortés. Por misericordia de Dios, Él nos permite estar pastoreando esta hermosa iglesia. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas en sus casas. Espero que también se estén gozando juntamente con nosotros y puedan estar recibiendo bendiciones de parte del Señor. Hemos estado en una jornada de oración donde la presencia del Señor se ha manifestado, donde sabemos que cosas grandes están pasando y cosas grandes van a pasar, porque fueron 24 hermanos que estuvimos clamando y muchas de las peticiones se irán cumpliendo poco a poco. Pero Dios no deja nada en el olvido. Dios todo lo tiene bajo control, porque Él es Dios todopoderoso, es Dios soberano y es Dios misericordioso. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en este hermoso día, que una vez más Dios nos permite predicar su santa palabra. Quiero que busquen en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 a los versículos 8, porque esta es una historia muy larga y no vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, saben por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Estaré hablando bajo el tema Naamán es sanado de la lepra. Gloria a Dios. Sabemos nosotros por la historia bíblica de que antes, cuando una persona, esto era en Israel, en el oriente, cuando una persona se enfermaba de lepra, era apartado de la ciudad, era llevado a un lugar lejos de la ciudad, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Pero en esta ocasión, cuando yo leo estos versículos de la palabra de Dios, puedo ver como que en Siria era diferente la cosa. Porque Naamán aún trabajaba para el rey de Siria. Aún trabajaba. El comentarista dice, parece que en Siria no había cuarentena para los leprosos. Pero era leproso. Un hombre muy importante, un general del ejército. Pero se había enfermado de lepra. Mis hermanos, las enfermedades no respetan rangos. Las enfermedades no respetan quién soy yo, ni quién es usted, ni quién es el otro, ni quién es el otro. Las enfermedades llegan. Pero una cosa sí debemos de tener en cuenta, que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios sanador, un Dios que no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Puede ser cáncer, puede ser SIDA, pueden ser enfermedades peligrosas, contagiosas, mortales. Pero para Dios no hay nada imposible. Los versículos nos siguen diciendo que bandas armadas de Siria habían ido a atacar a Israel, a robar, a saber a qué cosa, matar, a lo que fuera. Y ellos se llevan una muchacha de Israel, se llevan una israelita, una joven de Israel. Y esta muchacha, yo no sé si fue vendida o simplemente fue entregada a la familia de Naamán, a su esposa. Y esta mujer trabajaba en la casa de Naamán. Pero ustedes saben, mis hermanos, que cuando uno ve que la familia es como de alta categoría, uno como que le da pena sugerir cualquier cosa, porque piensa que lo van a hacer de menos. Y más en esos tiempos que compraban esclavos para el servicio de las familias, como José, que fue vendido en Egipto como esclavo. Yo no sé si esta muchacha llegó como esclava a esta casa o simplemente llegó como una trabajadora. Pero lo que sí me afirma la Biblia, que ella tuvo el valor de parte de Dios de decirle a la señora, de decirle, ay, si mi amo fuera a ver al profeta Eliseo, porque en ese tiempo el profeta era Eliseo. Mi señor puede ser sano de la lepra. En primer lugar, yo puedo ver de esta muchacha la valentía. El que no se sintió menos, sino que ella dijo, este es el momento que yo pueda hablar de Dios.
Este es el momento que yo pueda exponer, que yo pueda decir que yo le sirvo a un Dios que todo lo puede. Y ella le da esta noticia, primeramente a la esposa de Naamán. Y cuando Naamán llega, quizás de alguna misión, o estaba afuera, la esposa de él le dice: mira esto y esto me ha dicho esta muchacha. Dice que si tú pudieras ver al profeta Eliseo, que tú serías sano de tu lepra. Pero usted sabe que él estaba bajo otra autoridad, y él tuvo que decirle a él: mira, esto y esto ha dicho la muchacha, que si yo voy y veo a Eliseo, que yo voy a ser sano de mi lepra. Y el rey no solo le dijo ve, sino que le dijo: ve y lleva, le dijo, llévate 10 piezas de plata, llévate 10,000 piezas de oro. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y consigo, llévate estas cartas que yo le envío al rey de Israel. El rey de Israel en ese tiempo era Ben-Hadad. Y el hombre salió rumbo a Israel, a Samaria, porque Eliseo estaba en Samaria. Y consigo las cartas. Pero las cartas no iban dirigidas a Eliseo. Las cartas iban dirigidas al rey Ben-Hadad, el rey de Israel. Cuando el rey leyó estas cartas, la palabra de Dios dice que él rasgó sus vestidos, se enojó. Se enojó de manera grande porque las cartas decían que el rey enviaba a Naamán para que el rey lo sanara. Y ustedes pudieron ver que él dijo: ¿acaso yo soy Dios para dar la vida y para quitarla, o para quitar la vida y darla? Por eso él se enojó, porque dijo: este hombre me está pidiendo algo difícil como para que yo no lo pueda hacer, y eso ser motivo de poder tener una guerra. Eso lo dijo él, como quien dice: este hombre me está provocando de esta manera. Y el rey rasgó sus vestidos. Pero Eliseo se dio cuenta. Inmediatamente le dice: Ben-Hadad, oh rey, ¿por qué tú rasgaste tus vestidos? Y le dice: hombre, que venga a mí y verás si no hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Y le dice: hombre, que venga. Qué confianza tenía el profeta, ¿verdad? Qué fe la que tenía el profeta. Porque él no le dijo: mándamelo para acá, a ver qué puedo hacer, a ver si de chiripa me sale una sanidad. Él le dijo: mándamelo para acá y sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya, santo es el Señor. Y ese Dios de Israel es el Dios nuestro, mis hermanos. Por eso que confiadamente nosotros podemos pedirle a Dios por algo que nosotros necesitemos, por una sanidad. Nosotros podemos pedir con confianza, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Lo que pasa también, que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios por falta de fe. No vamos completamente seguros de que Dios va a hacer la obra. Cuando nosotros oramos por los pastores Williams, yo sentí esa firmeza, esa confirmación de Dios, que Dios iba a hacer la sanidad, que Dios iba a hacer sanidad. Y así ocurrió, porque Dios nos hace sentir a nosotros
Dios nos hace sentir cuando lo que se está siendo efectuado ya en la vida del que lo necesita. Gloria a Dios. Por eso es que Eliseo no titubeó y le dijo: mándamelo para acá y verás si no hay Dios en Israel. Cuando él llegó, Eliseo después que le habló, le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y ustedes saben qué pasó con Naamán. Se enojó porque el profeta Eliseo le dijo: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, y en la última vez, en la 7ª vez, tú vas a quedar sano. Y él dijo: pero ¿cómo tú, le dices, me mandas al río Jordán? ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco? Aleluya. Habían 2 ríos famosos en Damasco, que era el Habana y el Farfar. Le dijo: ¿por qué no me mandas a un río de esos? Esos ríos son más limpios que el Jordán. Y Eliseo le dijo: ve al Jordán y zambúllete 7 veces y tu lepra va a ser quitada. Él se enojó, porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos efectúe la sanidad, que hay en nosotros lo que nosotros queremos, pero muchas veces queremos condicionar a Dios. Queremos condicionar a Dios. Amén. Aleluya. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo necesito que tú me ayudes, que me permita esto, pero lo quiero así, así, así. No esperamos que Dios sea el que nos diga lo que tenemos que hacer. Es Dios, es a Dios que tenemos que obedecer, porque es Él el que está haciendo la curación. Él está sanando. Él está haciendo el favor de sanar la enfermedad. Entonces dejémoslo que lo haga como Él quiera. En la Biblia hay ciegos que fueron sanados de su ceguera, y el Señor lo que hizo fue lodo con su saliva y les puso lodo. Y que ese ciego pudo haber dicho: pero ¿qué es lo que hace? Mire, con saliva me está poniendo el eso ahí. Pero Dios lo quería hacer así, y debemos de ser obedientes. Pero Naamán no quería obedecer. Naamán se creía que porque él era un general, que él tenía que tener todos los favores, que le cumplieran, como quien dice, sus deseos, de hacerlo como él quisiera. Y eso no era así. En primer lugar, cierto, él era un general. Dice la Biblia que era un hombre importante, pero tenía un pero, y el pero era que él era leproso y necesitaba ser sano de la lepra. Oyéndolo los criados, los hombres que le había dado el rey para que fueran con él, le dice uno de ellos: Señor, le dice, pero si el profeta te pidiera una cosa más grande o difícil, tú no la harías por tu salud. Tú no la harías. Y él como que le cayó el 20, como que se le prendió el foco y dijo: bueno, de verdad tiene razón. Y fue y se zambulló las 7 veces Jordán. La palabra de Dios a mí me confirma que él fue sanado de su lepra. Cuando él subió la 7ª vez del agua, dice que la lepra se le había caído, se le había limpiado, y que su piel era como piel de un niño. Una piel suave, suavecita. Dios había hecho el milagro. Dios había demostrado una vez más que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Que no hay nadie en el mundo que pueda hacer las cosas que Él hace. No hay nadie. Pero muchas veces el hombre no quiere entender. No quiere entender que Él es supremo sobre todas las cosas. Que Él es incomparable. Que por muy inteligente que sea el hombre,
nunca se puede comparar a Dios. Nunca. Nunca. Porque nosotros necesitamos de Dios. Y Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de nadie. Nosotros sí necesitamos de Dios. Dios ha sido quien nos ha enseñado muchas cosas. Dios ha sido quien ha permitido que la tecnología esté hasta estas alturas. Es Dios quien ha permitido que la ciencia haya avanzado tanto. Y muchas veces, lamentablemente, el hombre se quiere dar la gloria a él. Dice, porque yo puedo. Es que yo me he esforzado. Es que yo estoy buscando siempre. Yo estoy en eso siempre. Y Dios no está en el asunto. Usted no tiene nada. Eso fue lo que reconoció el rey de Israel. Dijo, ¿por qué viene a mí? ¿Por qué dirige las cartas a mí? ¿Acaso yo soy Dios para yo poder darle vida a alguien o darle la muerte? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aunque era un rey, él reconoció que él no era nada a comparación de Dios. No era nada. No era nada. Él era un rey, pero era un hombre mortal y pecador como cualquier hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay algo que a mí me llena un poco de tristeza cuando leo que el criado de Eliseo toma una decisión equivocada. Ustedes saben que Naamán iba cargado de plata, de oro y de vestidos nuevos para dárselos a Eliseo. Y Eliseo no quiso tomar nada de eso. Le dijo, no. Estoy delante de la presencia de Dios, le dijo, que no aceptaré nada de tus regalos. Y por más que lo rogó Naamán, no le tomó ni un vestido siquiera, o ni una pieza de oro o de plata, sino que él se regresó con todo ese cargamento. Pero como Giezi se había dado cuenta de todo lo que él traía para Eliseo, a él entró la avaricia. Le entró la avaricia y dijo, yo voy a ir y lo voy a alcanzar, dijo, y le voy a decir que me dé algo. Que me dé algo. Ya que mi siervo, mi jefe no quiere, ya que el profeta no quiere, yo voy a ir a que me dé algo. Pero mire la astucia. Él fue a decir, en primer lugar, él dijo que lo había mandado Eliseo, porque él fue y los alcanzó en el camino. En primer lugar, le dijo que era Eliseo que lo había mandado. Segundo lugar, otra mentira. Le dijo que 2 jóvenes habían bajado de las montañas y que Eliseo quería como darles algo. Oiga eso. Que Eliseo quería como darles algo para ellos, que ellos habían bajado la montaña. Y vino él y le dio vestidos, le dio oro, le dio plata y se lo llevó. Incluso le dio unos muchachos para que lo ayudaran con las cosas que le había dado Naamán. Y llegó a la casa y cuando llegó escondió las cosas que le había dado Naamán. Mire, ya van 2 mentiras. Ya van 2 mentiras. 2 mentiras que él había hecho. Y cuando le pregunta Naamán, le dijo, ¿tú saliste? Él le dice, no, yo estaba aquí, Señor, yo no he salido. Yo estaba aquí. Otra mentira. Yo estaba aquí, Señor, no he salido. Pero ¿acaso, le dije, no estaba yo ahí? Le dijo, cuando Naamán te estaba dando, le dijo, las cosas que tú le pediste. Le dijo, ahora, la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti y tu familia. Le dijo, y no fue por un tiempo, por siempre, para siempre, le dijo, esa lepra tú la vas a tener. Mis hermanos,
podemos ver las consecuencias de la mentira, las consecuencias de la desobediencia. A María y a Aarón le pasó lo mismo también cuando se burlaron de la esposa de Moisés. También les cayó lepra. Mis hermanos, la mentira es algo que no debe de estar en el cristiano, ni en nadie, ni en nadie. En el caso de Ananías y Zafira, una mentira fue causa de su muerte. Fue causa de que ellos murieran por haber mentido al Espíritu Santo. Y cuando nosotros mentimos, mis hermanos, es a Dios a quien estamos mintiendo, porque lo estamos negando, estamos haciendo cosas equivocadas, cosas que no debemos de hacer. Naamán fue sanado de la lepra, pero también ese tuvo las consecuencias de sus mentiras y su avaricia. Y hoy en día, mis hermanos, el pecado tipifica la lepra. El pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 3, 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. El pecado, al igual que la lepra que alejaba al que tenía la lepra, era separado, era alejado de la ciudad. El pecado nos aleja de Dios. Gloria a Dios. Y en el mismo libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene sus consecuencias. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos reconocer que somos pecadores y que nuestros pecados pueden ser perdonados a través de la persona de Jesucristo. Nuestros pecados pueden ser perdonados si nosotros venimos a Él arrepentidos, si venimos reconociendo que somos pecadores. Porque el problema del ser humano es que aunque esté en pecado, él cree que está bien. Si usted le habla, dice: no, yo estoy bien, yo amo a Dios, yo oro a Dios. Yo tengo un amigo que siempre le hablo del evangelio y él me dice: no, es que yo oro a Dios. Pero que yo sepa, él nunca ha aceptado al Señor. Y el primer paso que tiene que dar el pecador es reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque nadie que se justifica a sí mismo puede entrar al reino de los cielos. Nadie. Tenemos que ser justificados a través de Jesucristo, a través de su evangelio. Y no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea capaz, que nadie se crea que no necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios, todos. Toda la creación humana necesita de Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo. Tenemos que pasar por el perdón de Jesucristo, que Jesucristo nos perdone. La palabra de Dios dice que nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Tenemos que reconocer a Jesucristo. No nos engañemos. No nos engañemos nosotros a nosotros mismos. Porque cuando nosotros creemos que nosotros podemos ser salvos sin Dios o salvos por obras, nos estamos engañando a nosotros mismos. A nosotros mismos nos engañamos. Tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que reconocer que sin Él no somos nada y a ningún lado vamos si no es por Él. Y nada podemos hacer
sin Él. Yo siempre he dicho que si nosotros reconocemos, nosotros somos seres dependientes de Dios, que tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Dios. No es por si quiero, no es por si no quiero. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que entremos por sus puertas con acción de gracias. Que le demos alabanza a su nombre. Que le alabemos. Pero muchas veces el hombre se levanta y ni siquiera le dice gracias, Señor, por este día. Se sienta a una mesa a comer y ni siquiera le dice a Dios gracias, Señor, por mis alimentos. Qué mal agradecidos somos. Qué mal agradecidos somos con el que nos da la vida, porque Él es la vida. Si Él vive, nosotros vivimos. Gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos, quizás en nuestra mente vacía, engañar a Dios. Nosotros podemos mentirle a Dios, pero no engañarlo. Podemos mentirle a Dios, pero no lo engañamos. Esas mentiras, tarde o temprano, van a tener consecuencias. Como le pasó a Jesse, que quedó leproso para toda su vida. Para toda su vida. Por avaro, por mentiroso. Déjeme decirle que aún en la iglesia a veces hay quienes que todavía practican su mentirita. Todavía la practican. Todavía se les sale su mentira y se atreven a decir que es una mentira santa. Mis hermanos, tenemos que ser, así como Él dice que Él es fiel y verdadero, nosotros tenemos que ser fieles y verdaderos. Fieles y verdaderos. Hable la verdad aunque pierda. Hable la verdad aunque lo condenen. Hable la verdad. No use la mentira. Porque es peor caer en el juicio de Dios. Y no que usted diciendo la verdad, aunque tenga que recibir quizás ofensas del otro porque usted le mintió. O le dijo la verdad. Porque usted le dijo la verdad. Porque muchas veces hay gente que si usted le dice la verdad se ofenden también. Y comienzan a tirarle un montón de sapos y culebras por la boca.